Situaciones como los resultados electorales en Brasil, donde una elección presidencial en un país clave en una segunda ronda se resuelve con un margen de votación muy cerrado, muestras varias cosas. Por un lado, la parte positiva, y es que a pesar de las tensiones se mantiene mayoritariamente las formas democráticas en la región, obviamente con marcadas excepciones, como es el caso de Nicaragua y de Venezuela. De otro lado, lo que más se evidencia es la marcada división que va más allá de tener puntos de vista diferentes. Es una división que cada vez se enmarca más en lo que los argentinos llaman la grieta, donde crece el nivel de pugnacidad, radicalización y enfrentamientos entre la sociedad. Un momento donde pareciera que estamos llegando a espacios irreconciliables y donde los líderes que estamos eligiendo pareciera que no están ayudando a tejer puentes en sociedades con marcadas fracturas sociales, fracturas históricas de clase, fracturas de inclusión política, de participación, fracturas de representación. Esto obviamente también afecta a las redacciones, donde los líderes de los equipos periodísticos deben tener la capacidad de mantener su promesa de imparcialidad frente a sus audiencias, pero también lograr conducir equipos que cotidianamente viven en ese ambiente y ven cómo su cotidianidad, sus familias están afectados por esa polarización, pues hacen un reto y es precisamente este uno de los énfasis que tendremos, como mencioné anteriormente, en la cátedra Conectas Maribano, que es nuestro programa intensivo de formación de editores y que tiene abierta la convocatoria hasta la próxima semana. Voy a comenzar esta conversación, perdón, con Martín, preguntando precisamente por esa excesiva polarización política que plantea un desafío adicional para los periodistas y es que las audiencias cada vez son menos propensas a interesarse por puntos de vista que no comparten. ¿Cómo encarar esta dificultad por parte de las redacciones sin perder la ecuanimidad? Bienvenido, Martín. Gracias, gracias y ante todo, bueno, ratificar el gusto que significa participar de esta conversación. Muchas gracias a la CIP. Creo que es una conversación importante en términos de que nos va a permitir mirar aspectos que hoy son centrales, ¿no?, para la interacción de los periodistas con su entorno social y político. Bueno, yendo directamente a tu pregunta, Carlos, yo creo que hoy más que nunca la ecuanimidad es un valor central para el periodismo. Resalto ecuanimidad no como un sinónimo de objetividad o de neutralidad tan trillado, sino como esa cualidad de ser justos y ser equilibrados. Estamos en un entorno político en el que hay gente que se beneficia claramente, políticos y también intereses económicos que se benefician con la división, que se benefician con la polarización, y en la que nosotros como periodistas, y sobre todo como los líderes de redacción, tenemos que ser conscientes de ese papel, ¿no? Yo no considero que los periodistas o que los medios de comunicación en general sean responsables de esa polarización, o de esa fractura social, pero sí que tenemos un papel que es muy relevante para moderarla, para resistirnos a que esa es la forma natural de las cosas, ¿no? Insisto que están estas fuerzas en acción en el medio que nos tiran, nos tironean para meternos en ese barro de la polarización, y yo creo que los que tenemos una responsabilidad desde el periodista que trabaja como freelance hasta quien puede conducir una redacción, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en cómo movernos en este suerte de campo minado. Yo creo que todos conocemos a nuestras audiencias, todos tenemos una mirada de la realidad, una línea editorial, una forma de pararnos ante los conflictos que dividen a nuestra sociedad, pero hay aportes concretos que sí creo que podemos hacer y que están en muchos casos al alcance están en las raíces de nuestra profesión, ¿no? Yo creo que cuando se habla de qué podemos hacer, podemos reflejar, tenemos que reflejar todas las voces en un debate, tenemos que hacer el esfuerzo de explicar en detalle la información compleja, reflejando todas las aristas. Tenemos que evitar los sesgos en los titulares. Hoy es una de las principales tareas muchas veces de quien está en una redacción, evitar el lugar común y el facilismo de los titulares sesgados que aportan a esa polarización. Tenemos que intervenir en todos los espacios en los que hoy se da el debate público, especialmente en las redes sociales, que muchas veces nos parece como a los periodistas como un espacio tentador por un lado, pero al mismo tiempo un lugar en el que perdemos nuestras nociones
profesionales y éticas, y creo que hay que aprender a interactuar en ese territorio donde se forman muchas veces los gérmenes de esta polarización, y creo que tenemos que poner mucho énfasis en evitarnos de sumarnos a las campañas de desinformación y ser un jugador activo en desenmascarar estas campañas de desinformación, de información falsa, viral, que hacen mucho juego con la polarización. Para poco sintetizar y seguir con la conversación, yo creo que si tuviera que resumir la misión más urgente de un periodista en los tiempos que corren hoy, es ponerle más difícil las cosas a quienes venden soluciones fáciles para los problemas complejos. Muchas gracias, Martín. Ahora, esto en algunos países no es solamente un ambiente de tensión social, sino un ambiente claramente de persecución. Y allí quiero, Ana Lucía, preguntarte cómo en ambientes autoritarios, como los que ya caracterizan varios países de la región, el ejercicio del periodismo en estos lugares se torna mucho más difícil, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. ¿Cuál es el costo emocional que pagan estos periodistas en países, por ejemplo, como Nicaragua hoy día, o El Salvador, que cada vez está expulsando más colegas, o Cuba, que ya históricamente tiene, digamos, la persecución como una de sus marcas de gobierno? Bueno, antes de comenzar a contestar esa pregunta, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y ya voy a entrar en materia entonces. Yo creo que el costo emocional es muy alto y hay casos muy extremos. En Nicaragua, por ejemplo, a mí me cuesta imaginarme lo que les pasó o les ha pasado y les sigue pasando a muchos colegas que se han tenido que exiliar, sobre todo en Costa Rica. Salieron de Nicaragua por trochas, con ayuda de colegas de redes de colaboración, tuvieron que dejar a las familias, lograron reunirse con ellas mucho tiempo después, con la incertidumbre de si iban a poder cruzar la frontera, porque no pueden cruzar saliendo como ciudadanos por un aeropuerto con su pasaporte. Entonces, esas personas, además, por ejemplo, no pudieron asistir al entierro de familiares cuando se murieron durante la pandemia. Y hace poco yo estuve en un encuentro de periodistas y había periodistas nicaragüenses y uno de ellos contaba algo que a mí me pareció dramático. Él decía: mi papá me dijo, si a nosotros nos llega a pasar algo, la culpa es suya, porque él está exiliado en Costa Rica y los papás se quedaron en Nicaragua. Y él pensaba, pues a ver, ¿yo qué hago? Es mi papá, es mi familia, todo esto, pero al mismo tiempo yo no me puedo callar. Entonces él tomó la decisión de seguir en el exilio, de seguir ejerciendo el periodismo y haciendo denuncias, pero a un costo emocional muy alto. Él decía: yo no necesito ayuda psicológica, yo no necesito yo mismo estoy, digamos, gestionando ese miedo, pero yo pienso que muchos otros sí lo necesitan y que uno debería instar a los periodistas a que busquen ese tipo de ayudas. Ahora, en Nicaragua, por ejemplo, se suma una cosa más grave que a toda esta presión, y es que empezaron a acosar a los familiares que se quedaron en el país. Les mantienen carros que rodean las casas, están haciendo, digamos, distintas acciones para obligarlos a regresar, para intimidar a los familiares. Eso yo creo que gestionarlo uno solo es difícil. Hay personas que lo pueden hacer, por supuesto, pero yo creo que una responsabilidad en ese ambiente es crear esos lazos de solidaridad que van más allá de decirle: ay, yo lo acompaño. Uno mira en estos países cómo los propios periodistas se juntan, tienen refugios donde los pueden acompañar un rato mientras están, cuando ya saben que los van a apresar, por ejemplo, entonces los esconden en un sitio mientras los logran pasar con coyotes, que todos, yo creo que en América Latina sabemos lo que es ese riesgo. Eh, es, es un costo muy alto y yo creo que hay que ayudar por ese lado, digamos, de las redes psicológicas y tal, pero al mismo tiempo, cuando los periodistas trabajan en equipo, empiezan a ver que sus historias sí pueden salir, sus historias se pueden publicar, y eso también es muy esperanzador y ayuda a mitigar ese impacto, creo yo,
porque por lo menos uno ve que no está trabajando en vano. Compartir experiencias con otros también, ver qué a otros les pasa y saber cómo lo lograron gestionar, pero definitivamente el costo emocional es muy alto, hasta el punto de que uno ve que hoy en día ya se están haciendo seminarios y se están haciendo, digamos, distintas actividades para hablar de la salud mental de los periodistas, que es Muchas una gracias, cosa Ana. que... Y allí, digamos, para complementar, no sé si puedes hablar un poco más también sobre los medios de comunicación en estos escenarios, no solamente de persecución, sino también cómo los estás viendo en el escenario de la polarización política. Yo creo que los medios en muchos casos tristemente están jugando el mismo juego. Los medios se están alineando con posiciones ideológicas y cada vez cuesta más trabajo separar la información de la opinión. Eso, digamos, no es malo en sí mismo porque reconocerle a la audiencia que uno tiene determinada tendencia, pues es un acto de transparencia, se podría interpretar así. Lo que no debería suceder, creo yo, es que solamente informemos dando prelación a lo que coincide con nuestras creencias, que sesguemos las informaciones. En Colombia lo vimos en la campaña presidencial reciente, que la mala intención, pero lo más grave de eso es que las audiencias se están alineando con esas mismas tendencias de los medios. Yo creo que tampoco debería ser aceptable el camino fácil de abrir el micrófono al que grite más duro, porque es que es más difícil hacer periodismo de hechos y de verificación que periodismo de aseveraciones y de gritos. Y nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Bill Kovac y Tom Rosenstiel, que son dos periodistas estadounidenses, ellos hablan en Blur, que es uno de sus libros de esa temática, y dicen, oiga, ¿cómo podemos sobrevivir en un mundo sobrecargado de información? Y lo primero es cultivar esa cultura de la verificación y no abrir los micrófonos al que grite más duro. La cultura de la cancelación es muy preocupante. Eso de que solamente les doy cabida a los que coinciden conmigo, y eso a veces es un acto que yo diría que muchas veces es medio inconsciente. No nos damos cuenta porque no reflexionamos sobre lo que estamos haciendo. Ahora, Martín, esto que comenta Ana Lucía nos lleva a otra pregunta y es si se puede hacer periodismo, por decirlo así, periodismo en contra de nuestra audiencia, de estas audiencias que quieren tomar partido, es decir, contra los sectores radicales que no quieren escuchar. ¿Se puede hacer ese tipo de periodismo, esa clase de periodismo? Mira, yo creo que de alguna manera estamos obligados a hacerlo. O sea, ir en contra, bueno, es una forma un poco provocativa de decirlo, pero en realidad hay algo de eso, ¿no? Yo coincido con mucho de lo que está diciendo Ana Lucía en el sentido de esa obligación de no dejarnos llevar por el facilismo que nos provoca esta conformación de burbujas de opinión, donde es más fácil darle voz a los que piensan igual que, o a los que piensan de determinada forma o que se puedan alinear con la línea del medio. Hoy sabemos con mucha precisión qué se lee, qué les gusta, qué le interesa y qué no le interesa a los que siguen un medio de comunicación. Y entramos de alguna manera en los medios gráficos que solían ser los medios que, bueno, un poco respetaban más a rajatabla los principios del periodismo. Entramos en la misma lógica de que ya desde hace muchos años rige el periodismo en la televisión, ¿no? Lo de la medición permanente que nos dice esto funciona, esto no funciona, y sabemos que lo que funciona muchas veces son los gritos, como decía recién Ana Lucía, ¿no? Son los que van hacia los extremos, los que proponen cancelar los debates. Es muy fácil hoy sintonizar construir una audiencia, sintonizar con ella, siguiendo muy pocos de los principios tradicionales del periodismo, ¿no? Yo creo que si nos rendimos a seguir ciegamente esas señales que nos da el público, que el público escucha lo que quiere y lo demás no le importa, estamos perdidos como periodistas, ¿no? Terminamos siendo cómplices de estos sectores políticos, económicos que ganan con la polarización, ¿no? Siempre se dijo que el periodismo debía esforzarse por contar cosas que determinada gente no quiere que se sepa, bueno, develar secretos y demás.
Eso, por supuesto, es algo que creo que está vigente, pero creo que hay que ir un poquito más allá también, y hoy el periodismo tiene que asumir como una misión contar cosas que a mucha gente, incluso a nuestra propia audiencia, que mucha gente no quiere saber. Cosas que la gente no quiere saber, tenemos que contárselas y decirle, bueno, mire, aunque a usted no le importe, esto es importante, o aunque usted crea que esta es la única verdad, también hay que escuchar esta otra campana. Son temas que, bueno, nos tienen permanentemente en debate a los periodistas, y es uno de los aspectos que además vamos a trabajar y estamos incluyendo en el programa de formación de Conectas. No sé si Carlos, querés comentar un poco más, ampliar un poco por dónde vamos este año con el programa. Claro, Martín, pues la formación en el programa está dirigida a líderes de redacciones y editores de América Latina que quieran fortalecer su rol, mejorar el acompañamiento a equipos multidisciplinarios, al igual que puedan encontrar fórmulas de adaptarse a los nuevos retos periodísticos que demanda, por un lado, los cambios en la industria periodística y por otro lado, un contexto regional donde las realidades son cada vez más complejas, precisamente por los altos niveles de polarización, por las fracturas sociales y donde la corrupción es uno de los talones de Aquiles más vulnerables para los gobiernos autoritarios. Este es un programa que tiene un enfoque teórico-práctico y durante 2 semanas en Bogotá, en Colombia, tendremos la oportunidad de intercambiar experiencias, conocimientos con reconocidos editores de la región que son referentes del ecosistema informativo en Iberoamérica. Esta es la tercera edición del programa intensivo de formación de editores de Conectas, y como fuente de inspiración desde la pasada edición se sumó al equipo académico Mari Baron, de quien toma el nombre del programa. Como saben, pues Mari Baron es un reconocido periodista, es director del Washington Post entre el 2012 y 2021 y orientó la realización de investigaciones que recibieron más de 17 premios Pulitzer, y también es una suerte de homenaje y referencia al periodismo que indaga al poder sin importar las presiones y riesgos que se dan en el camino, ¿sí? Allí quiero preguntarle a Ana Lucía precisamente un poco sobre la relación entre los medios y las audiencias, ¿no? Cada vez las audiencias están castigando más los medios de comunicación tradicionales y algunos de ellos están bajo una sombrilla de grandes grupos económicos que algunas veces también salen salpicados o involucrados en escándalos de corrupción, pero a la vez siguen siendo los medios más leídos o consultados por los ciudadanos. Un director de noticias en Colombia utilizó esta frase, ¿no? Somos el noticiero más visto, pero no nos creen, ¿sí? Si los medios de comunicación pierden credibilidad de la mano de sus audiencias, entonces, ¿qué nos queda, Ana Lucía? A ver, yo creo que aunque suene a lugar común, hay que hacer buen periodismo. Y eso empieza por fortalecer las buenas prácticas de reportería y de verificación. Estamos acostumbrados a que nada es predecible, que el periodista de alguna manera no se le pueden dar ciertos parámetros porque ¿cómo voy a anticiparme? Cada vez tenemos que planear mejor y en esa planificación incluye anticipar muy bien cuáles son esas dificultades o lo que en Conectas llamamos, por ejemplo, los pantanos, que son dificultades técnicas, dificultades jurídicas, dificultades de todo lo que son las políticas públicas, confundimos ciertas cosas, no tenemos por qué entender todo. Entonces, no es simplemente, no, entonces yo no me meto ahí. Es cómo voy a sortear esas dificultades. Cuando uno se anticipa, puede trazar rutas para llegar a cumplir el objetivo. Pero fundamentalmente lo que yo creo es que tiene que haber canales de comunicación muy claras, o sea, unas comunicaciones muy claras, unas comunicaciones en las que todo el mundo sepa qué papel está desempeñando y por qué lo está desempeñando. Más reflexión sobre el porqué del oficio. Cuando nosotros fortalecemos, por ejemplo, las técnicas de verificación, uno dice, no, es que yo siempre verifico, es que yo soy un periodista honesto. ¿Usted cómo me va a decir que lo que yo estoy haciendo está mal? Resulta que no nos detenemos un minuto a pensar esto por qué o cómo lo verifiqué. Yo vuelvo a Kovac y a Rosenstiel, que me parecen un par de periodistas muy sensatos y que nos dan muchas
de esas técnicas sencillísimas. Ellos dicen, oiga, es que hay que hacer una edición escéptica. Y la edición escéptica no es más que preguntarse, ¿cómo obtuve este dato? ¿De dónde lo saqué? ¿Por qué mi audiencia me debe creer? Y dicen, mire, hay técnicas como lo que ellos llaman el lápiz rojo de Tom French, que uno dice, es tan elemental, pero ayudaría tanto. Uno toma su nota o su pieza periodística y frase por frase la somete a la prueba de ir diciendo cómo lo verifiqué, cómo lo supe, dónde lo chequeé, y empieza a chulear lo que ya ha hecho. De manera que esas buenas prácticas, yo creo que no por elementales o por sencillas deberían descartarse. Por el contrario, en este mundo tan sobrecargado y en el que todo el mundo, como decía Martín, va detrás de tener más audiencia, hay que ir contra la corriente y hay que volver a lo básico, hay que fomentar, pero eso hay que fomentarlo en la redacción, lo tiene que fomentar cada uno individualmente y cada editor con su equipo. Este cuento de a mí no me puede preguntar porque usted está desconfiando de mí, está diciendo que yo me invento las cosas, no hay que ponerlo en confrontación, lo que hay que ponerlo es sobre la mesa como una manera de blindar nuestro trabajo, así como muchas veces los periodistas de investigación. La clave es acudir a los abogados para que nos ayuden a blindar la información. Nosotros tenemos herramientas al alcance de nosotros que no nos cuestan y que deberíamos aplicar. Ahora, en esta misma línea, Martín, y esto es algo que tiene especial presión en los grandes medios, Martín hace parte del equipo de La Nación de Argentina, que es uno de los grandes medios precisamente de este país. ¿Cómo afecta la calidad del periodismo y a la formación de burbujas de opinión la aplicación intensiva de las métricas en el consumo de información? Porque la tecnología nos permite identificar muy bien esos comportamientos, pero esos comportamientos no necesariamente nos llevan a una dirección de construcción democrática. Entonces, ¿cómo afecta esa calidad del periodismo, la obsesión métrica, digamos, que hay, y en especial Sí. la demanda en los grandes medios por estas cifras? La afecta indudablemente, por mucho que uno trate de evitarlo. En primer lugar porque, un poco siguiendo la línea de lo que decía recién Ana Lucía, de las técnicas de verificación y la importancia de asegurarnos de cada letra que estamos publicando. Hoy vivimos en un entorno, y en los grandes medios eso es muy marcado, de tener un cierre cada segundo prácticamente. Lo que antes era una vez al día, ahora pasa todo el tiempo a cada segundo, y con unos numeritos que replican en distintas pantallas que nos dicen hay que salir, hay que moverlo, tiene la competencia, los buscadores se están explotando con X información y nosotros no la tenemos, y nos falta checar con una fuente. Esa tensión permanente nos expone todo el tiempo a un error, nos expone todo el tiempo a publicar, bueno, o a tener que pelear contra la tentación, ¿no? de publicar información a la que a uno le gustaría por lo menos tener algunas fuentes más consultadas. O sea, hay un impacto en la calidad del periodismo que tiene mucho que ver con la dinámica hoy de competencia, y que es una competencia medida, una competencia donde es fácilmente registrable cómo nos está yendo respecto de aquellos otros medios con los cuales estamos peleándonos por una porción de la atención del público, ¿no? Entonces ahí hay una trampa sobre la que tenemos que trabajar, y también hay una tentación que es la de darle a la gente lo que la gente quiere, ¿no? Y hoy eso es muy fácil, ¿no? Y cuando cada clic de un sitio web es dinero, y es literal, a diferencia de otras épocas, esto es muy claro, cualquiera en la redacción sabe más o menos qué menú puede ofrecer para que vengan los comensales a nuestra mesa. Bueno, hay un trabajo muy fuerte por hacer desde la conducción de una redacción para evitar caer en lugares fáciles, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también todas las tendencias que están dando vuelta en los buscadores, esa gran fuente de tráfico de los medios que es Google, que tiene montones de bocas de expendio por las cuales mueve nuestra información y nos
mueve la aguja también de los ingresos en los medios. Bueno, todo eso marca una tensión muy clara. Yo no soy un detractor de los datos, ni muchísimo menos, casi diría todo lo contrario, porque nos dan un caudal de información valiosísimo que se puede aplicar de manera positiva, y creo que hoy una de las principales... los principales desafíos que tiene un medio de comunicación es conseguir líderes de redacción que sepan leer correctamente esos datos. Yo creo que se acabó la tiranía del olfato periodístico, eso por mucho que nos pese es así, pero lo que tenemos que evitar es que haya una tiranía de los números, ¿no? La clave para mí en este momento es aprender a gestionar esa complejidad y saber cómo lidiar entre la cantidad, la velocidad que nos demanda la Matrix y la calidad periodística a la que no podemos renunciar, ¿no? Eso es lo que hay que aprender a regular. Pero allí, Martín, ¿hay forma de usar de manera ética, digamos, esos datos, esa información? Sí, yo creo que sí, que tenemos que hacerlo. Diría que no podemos, no podemos resignarnos a que los datos juegan en nuestra contra, sino todo lo contrario, lo tenemos que hacer jugar a favor nuestro, ¿no? No podemos dejar que las métricas colisionen con nuestros valores. Pero bueno, si querés, para ir un poco al punto, ¿no? Yo creo que las métricas nos dicen qué tipo de trabajos periodísticos o qué tipo de información le interesa a nuestras audiencias, y nosotros podemos aplicarlos en tratar de que los trabajos importantes, o aquellas informaciones a las que le ponemos investigaciones, a las que le ponemos más trabajo, más elaboración, sean interesantes. ¿Cómo hacer para que se potencie su impacto, para que lleguen a mayor cantidad de gente? Nos permiten aprender, por ejemplo, a titular mejor, a ser más conciso, a adaptarnos a otras formas de leer sin caer en lugares comunes, sin caer en facilismos y en formatos que potencien la polarización, sino hacerlos más eficientes en términos de que le llegue lo importante a la mayor cantidad de gente posible. Nos permiten saber qué personajes, qué temas, qué situaciones están en la conversación pública, y entonces de qué nos tenemos que ocupar. A veces no ocuparnos de un tema que es el fruto de la conversación de la sociedad solo porque consideramos que no es importante, deja el camino abierto para que lo use otra gente con códigos que no sean los adecuados, con lo cual yo creo que tenemos que estar atentos para saber de qué la gente quiere que hablemos, y hablar de la manera correcta, con la información correcta, y aplicándole las técnicas que están en la misión, en la raíz del periodismo. Y creo que tenemos que animarnos a sorprender, y las métricas a veces nos permiten identificar cuestiones donde poder innovar, donde poder meternos y sorprendernos a nosotros mismos haciendo buen periodismo en temas que habitualmente no tocábamos. Y creo que también nos ayudan los datos a identificar esas noticias que son virales y que muchas veces son falsas, y lo que requieren es un trabajo profesional que desmonte esos bulos, que desmonte esos montajes que están pensados justamente para ampliar la fractura social y la polarización. Entonces, creo que son una herramienta vital que hoy un periodista, sobre todo alguien que está liderando una redacción, tiene que conocer, tiene que manejar, pero también tiene que saber que no puede ser la regla de oro, ¿no? Que son una herramienta y no algo que nos ordene y nos condicione. Allí, Martín, volvamos un poco a la dinámica de las redacciones, ¿no? En América Latina, como todos recordarán, la crisis social tuvo un hito a finales del año 2019 con el estallido en Chile, y esto comenzó como un efecto dominó en diferentes países. Luego, con el confinamiento durante la pandemia, esto pareciera haberse detenido o contenido, ¿no? Pero este factor de la pandemia y los cambios en las dinámicas de trabajo, ¿cómo afectaron también las redacciones, sobre todo las redacciones de los grandes medios, Martín? Ujú. Sí, yo creo que la afectó muchísimo, por supuesto. Hubo un cambio de dinámica en los días de la pandemia, bueno, fue notable, en los que nos obligó a aprender a trabajar de otra manera, ¿no? O sea, tuvimos que
de un día para el otro, prácticamente desalojar las redacciones y empezar a trabajar de manera remota, con todas las implicancias que eso tiene, no solo en el contacto personal, en lo que implica formar esa comunidad, que en definitiva es una redacción, sino también en el contacto con las fuentes y con la información. Un desafío muy fuerte y una invitación a ser manipulados, ¿no? Cuanto uno menos puede estar en el terreno, más posibilidad tiene de ser manipulado y de alguna manera de jugar en favor de esto que queremos evitar. Bueno, entre otras cosas, la polarización nociva de una sociedad. Pasado la etapa aguda de la pandemia, han quedado cosas. Yo creo que casi cualquiera que esté hoy en una redacción puede distinguir un ecosistema distinto al que existía previamente, mucha menos gente en las redacciones y mucha más gente que tiene momentos de trabajo en su casa, que ha encontrado formas diferentes de vincularse con el resto de la redacción, y eso puede ser bueno en algunos aspectos porque también se ha intensificado mucho más el trabajo en red, la cooperación periodística. Aprendimos todos a usar estos mecanismos como el que estamos ahora usando para conversar entre nosotros desde distintos países. Bueno, es algo que antes era algo excepcional y ahora es algo nuestro de prácticamente todos los días, y que bien usado puede ayudar muchísimo a afilar los colmillos de los periodistas, a tener mejores reflejos y poder reaccionar mejor a los desafíos de este presente. Y creo que también nos ha obligado a ser más creativos, ¿no? Creo que ha sacado de nosotros algunas virtudes que quizás no teníamos y que creo que tenemos que saber aprovechar, ¿no? Lo fundamental sí que prestaría mucha atención es evitar caer en la lejanía de las fuentes, en estar en nuestra propia burbuja más tiempo que en la búsqueda de información en el terreno, que podría ser muy, muy grave si a la larga, digamos, la pandemia lo que nos dejara fuera eso. Allí, Ana Lucía, con este panorama que expone Martín y los cambios que ha tenido el periodismo en los últimos años, ¿qué contribución puede hacer el periodismo para mejorar la convivencia democrática y no ahondar más en la fractura social y política que aqueja a las sociedades actuales? Yo creo que el periodismo tiene que dejar de teorizar e ir más, digamos, a la práctica e ir más a situaciones concretas. Martín decía, tenemos que estar pendientes de lo que pasa en las redes. Ahí hay una fuente de información, no podemos dejar que los otros copen, digamos, esos espacios de una manera mal copada. Y si uno mira en esas redes, ahí están las fuentes grandes de polarización, de fractura social, de todas estas cosas, y son esos debates candentes. Hay que empezar por ahí para hacerlo obvio, pero no por obvio hay que desdeñarlo. Y es, por ejemplo, dar contexto. Pero, no, es que ¿qué es dar contexto? Yo creo que hay que empezar por definir lo que esperamos como periodistas y como equipo en cada una, digamos, de esas situaciones. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, ni es nuestra función, digamos, cambiar las cosas, pero tenemos que contribuir a que la gente tenga mejores herramientas, a que la gente esté mejor informada. Yo como periodista siempre me pregunto, pero si es que muchos factores, en muchas situaciones, por ejemplo, aquí cuando el proceso de paz en Colombia se informó, hubo periodistas que lo hicieron muy bien, todo lo que decía el acuerdo, y sin embargo se desinformó cantidades diciendo cosas que no tenían. Y yo creo que ahí, cuando digo que los medios tenemos que actuar actuar los periodistas, es, por ejemplo, cuando aparecen estas cosas, no simplemente dejarlas pasar y contar lo que sí decía, sino que a veces deberíamos frenar, preguntarle, por ejemplo, al oyente que está opinando en radio o que está opinando en redes, ¿usted de dónde sacó esto? ¿Por qué lo dice? Mire que dice tal otra cosa. No con confrontación y con pelea, pero sí frenar de alguna manera esas cosas. Yo me pregunto qué pasaría si la radio muchas veces frenara
a ciertos oyentes que llaman y dicen unas barbaridades y entonces simplemente pasan al siguiente tema. Eso contribuye a la desinformación y eso contribuye a caldear los hábitos. Ahora, habría que ensayar, hay que tener arrojo, como dice Martín, hay que experimentar, así como experimentamos en la manera de contar, tenemos que experimentar en la manera de tratar muchas veces esa relación con la audiencia, esa relación con los otros periodistas. Deberíamos fomentar espacios de debate y de reflexión entre los colegas, espacios en los que, es que somos muy amarillistas. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué tenemos esa sensación? Para ver si tenemos que corregir el rumbo o si simplemente son cuestiones que van como calando en el imaginario y que no tienen el sustento que nosotros creíamos. O creemos que lo estamos haciendo bien y como nunca lo debatimos en la redacción, o pocas veces lo debatimos en la redacción, vamos dejando crecer unas insatisfacciones y unos mensajes equivocados. Y eso también contribuye a esta mala información, a ese ambiente caldeado que ya de por sí es grave, pero si a eso le sumamos que los periodistas creen que estamos mandando mensajes equivocados, porque hay autocensura. Muchas veces ni siquiera se da la posibilidad de debate porque es mejor me quedo, me guardo esto porque para qué voy a pelear si me van a censurar o me van a regañar. Entonces yo creo que hay que manejar eso de una manera distinta. Y eso me da pie, Carlos Eduardo, para preguntarte, porque la colaboración, digamos, en esto es una clave que podría ayudarnos a salir de alguna manera o por lo menos a mitigar los impactos de estos ambientes tan enrarecidos. Conectas lleva 10 años pues haciendo eso, colaboración, creando redes de periodistas, mejorando el esquema de cómo se trabaja en red. ¿Qué nos puedes contar un poquito de cómo esa forma de trabajo colaborativa ayuda a las redacciones internamente y hacia la información, hacia la comunidad, digamos? Gracias, Ana Lucía. Sí, bueno, de hecho, la colaboración ha sido una apuesta metodológica que hemos hecho desde Conectos durante esta década y es un sello que se activa no como una moda de periodismo, no es que haya un mejor periodismo si es colaborativo, no, el periodismo es uno solo, es el periodismo de calidad, de contrastación, de fuentes, de agenda propia, de enfoques y de contar de manera adecuada las historias, pero la colaboración se activa sobre todo con un término que en América Latina tiene mucho por qué activarse, que es la solidaridad, ¿sí? Y esa solidaridad se activa al menos en 4 situaciones. Primero, en situaciones de riesgo, que es algo que en América Latina desafortunadamente cada vez vivimos más. El número de periodistas asesinados, amenazados, acosados judicialmente ha crecido de manera exponencial, como lo ha venido documentando, por ejemplo, la CIP. Segundo, porque necesitamos que nuestras publicaciones puedan tener un mayor impacto y de esa manera también la colaboración nos ha permitido tejer redes en las que la publicación conjunta, simultánea, articulada de diferentes temas, ayudan a poner dentro de la agenda no solamente ante los ciudadanos, sino también entre los gobiernos, temas que son relevantes y de interés público y que a veces los gobiernos quieren hacérselos de la vista gorda. Tercero, como estrategia, ¿sí? Por la posibilidad de que un tema pueda estar complementándose con información de otros países en donde el acceso a información es restringido, la posibilidad de que uno encuentre en otro país, en otra fuente de información, información complementaria y con eso construir una mejor lógica de la realidad, pues también es fundamental para activar estas formas de colaboración. Y finalmente por capacidad, ¿no? La ventaja es que ahora en la era digital tenemos más acceso a información, tenemos posibilidad de acceder a bases de datos y lograr, digamos, articular las informaciones que hay allí, pues se hace altamente demandante.
Entonces, desde el punto de vista periodístico, las redes de colaboración, como la que administra Conectas, de la que participan más de 140 miembros en 19 países, ayuda para que la divulgación de los excesos, de los abusos del poder, del mal manejo del horario, sirva para que esto tenga mayor impacto y actúa como barrera para impedir que las informaciones se callen. Es decir, el silencio no es opción y eso es lo que facilita la colaboración. Por eso es imprescindible reforzar todos los esfuerzos para poder lograr que estas dinámicas se den. Y allí, Ana Lucía, te devuelvo la pregunta a ti, es uno de los factores determinantes para que esto suceda es la creación de confianza. ¿Qué recomendación específica habría para que esto se dé? A ver, yo creo que la confianza va muy de la mano de la credibilidad. Uno, digamos, la gente confía en el periodismo porque le cree, pero le cree porque cree que el periodista hizo bien la tarea. Y sin embargo, no estamos haciendo bien la tarea en muchos casos. Y yo creo que para crear confianza, lo primero es que tenemos que eh, abrir el abanico de fuentes, ampliarlo, pero preguntarnos específicamente cada vez que vamos a consultar una fuente, ¿por qué la vamos a consultar y qué esperamos lograr de ella? Yo sé que eso suena obvio, pero tenemos que empezar por reconocer que muchas veces escogemos a las fuentes por facilidad, escogemos a las fuentes porque ya damos por sentado que esa fuente es idónea para eso y no nos preguntamos en un momentico, ¿habrá alguien mejor que esta? ¿Cómo puede contribuir esta fuente a enriquecer lo que yo necesito, porque yo debo tener un propósito con cualquier historia periodística? ¿Qué es lo que voy a contar y por qué lo voy a contar? Entonces, si hacemos esa selección de las fuentes, poniéndonos la mano en el corazón, como se dice, y pensando cómo puede contribuir y por qué la estoy escogiendo, eso es un primer paso. Y creo que otro paso definitivo, para no alargar la respuesta, es reconocer los errores. Los periodistas somos en muchos casos, en mi experiencia, eh, reacios a reconocer que nos equivocamos. Cambiamos, sí, corregimos, pero no decimos abiertamente. Y hoy en día, con la información digital, todas esas versiones quedan caminando por ahí y uno termina reproduciendo errores y volviéndolos a reproducir y nos cuesta trabajo decir, oiga, esto salió equivocado, aquí cometí tal error. Ese ejercicio, pero no solo interno, sino hacia la audiencia, yo creo que es una muestra de transparencia, de honestidad y finalmente se recibe bien, se recibe como, oiga, tiene el valor de reconocerlo en vez de esconderlo o de minimizarlo. Siempre buscamos como, ah, no, eso es problema del otro, la culpa es del otro. Subestimamos esos trabajos o hacemos la corrección sin que sea explícita. Creo que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar Ahora, por lanzar esos mensajes de humildad. Martín, quienes se benefician con la fractura social suelen plantear su relación con los periodistas en términos bélicos, ¿no? De hecho, una de las indicadores del crecimiento del autoritarismo es cuando la prensa se pone como una suerte de contraparte enemiga, ¿no? Y cuando se nos invita a una guerra, estamos expuestos precisamente a que se cometan crímenes en los que las víctimas son la verdad y los hechos, ¿sí? ¿Cuál es la misión hoy en día de un líder de una redacción para evitar que los equipos caigan en la trampa de la polarización? Una polarización que están viviendo además cotidianamente en sus casas, con sus familias, con sus amigos. Mira, básicamente, yo diría que la misión que tiene un líder de redacción en estos casos es tener la cabeza fría para poder distinguir las prioridades, saber mantenerse lejos de ese concepto bélico, de esa lógica de guerra y poder guiar a su equipo hacia un trabajo profesional
que excluya esa parte, ese juego, que se salga de ese juego al que nos invitan desde sectores, sobre todo políticos, en su propio beneficio, ¿no? Hoy en Argentina estamos muy acostumbrados a esta idea últimamente, en casi todos los países, por supuesto, pero desde hace ya muchos años con un gobierno que ha planteado la idea del periodismo de guerra y de replicarle a los periodistas desde ese lugar, como si fueran enemigos, y eso termina siendo como una especie de capa exculpatoria para situaciones de corrupción, por ejemplo, ¿no? o de mala praxis política o de gestión, ¿no? Cualquier cosa que uno publica queda teñida por el concepto de la guerra. Entonces, la verdad, los hechos pasan a ser partes de ese juego. Yo creo que desde las redacciones los periodistas tenemos que evitar a toda costa caer en esa lógica, no interpretar a las fuentes que cubrimos como enemigos de guerra bajo ningún concepto. Creo que nuestras armas son las herramientas clásicas del periodismo, el chequeo de la información, el análisis, hacer las preguntas correctas. Creo que en eso estamos muy de acuerdo, que es vital saber preguntar y saber a quién preguntar. No podemos quedarnos en el facilismo al que nos invitan los que hoy promueven la polarización y la fractura social. Creo que hay que saber mantener el equilibrio, evitar los excesos, y si no, bueno, terminaremos queriendo probar nuestros puntos de vista en lugar de perseguir la verdad, y ahí no le haremos ningún favor a la sociedad a la que estamos tratando de servir, ¿no? Creo que nuestro papel es incomodar, pero sin entrar nunca en el barro que nos proponen. Datos, buena redacción, las preguntas correctas, y también en sintonía con lo que decía antes Ana Lucía, consultar a las fuentes correctas, abrir un poco el abanico, no estar siempre consultando a los mismos o consultando únicamente a aquellos que están involucrados en la fractura y en la división social, ¿no? Estoy seguro, por comprobarlo en el día a día, que hay muchas fuentes que están por fuera, muchas fuentes que no tienen intereses particulares en estas guerras, y que tienen buena información y buena capacidad para traducir lo que está pasando, a la que podemos consultar, darle espacio y ayudar a nuestras audiencias a tomar decisiones con mejor calidad de información. Ahora, ya para ir cerrando, hay otro factor clave que se nos ha quedado por fuera de esta conversación y es la tecnología. Y allí, Ana Lucía, ¿cómo la tecnología puede contribuir a brindarle más seguridad a los periodistas de investigación y a facilitar su tarea de fiscalización? Yo creo que la tecnología es una aliada imprescindible y puede ayudarnos de muchas maneras. El solo hecho de que nosotros podamos organizar la información, podamos clasificarla bien en los computadores para que después no se nos confunda, ya está ayudando a blindar las historias y facilita la fiscalización. Sin embargo, ese no es el punto que creo al que quieres llegar, sino la seguridad de la información para que no haya filtraciones, la seguridad de la información para que esté protegida y no haya represalias, para que no se manipule. Y yo creo que ahí la tecnología empieza por lo más básico que a veces se nos olvida. Lo más básico es tan elemental como utilizar una contraseña fuerte, como crear canales de comunicación seguros. Canales de comunicación seguros no solamente es utilizar plataformas que encriptan la información, sino también decidir quiénes pueden compartir qué. Y la tecnología nos facilita a quienes les podemos dar acceso para determinadas cosas y a quienes no, y en qué momentos. Fuera de eso, activar, por ejemplo, los botones que tienen las plataformas para el borrado automático de los mensajes que compartimos por plataformas de mensajería instantánea. Cuando uno trabaja como trabajamos en Conectas, con periodistas de muchos países y muchas veces en investigaciones delicadas, pues la exposición, digamos, de esa información
es mayor que si estuviéramos en una sala de redacción donde solamente lo podemos conversar y no queda en ninguna parte, no está en ninguna nube, no está. Entonces hay que empezar por crear esos protocolos de cuál información se comparte, cómo se comparte, entre quiénes se comparte y empezar a utilizar, no sé, plataformas como Signal, el borrado y que todo el mundo sepa, en 5 minutos se borra esto o en una semana o en un día. Poco conocemos de eso y es increíble como uno ve que ni siquiera bloqueamos los teléfonos celulares con clave o los computadores. Los dejamos ahí abiertos a que cualquiera pueda entrar. Se nos roban el celular y tienen acceso a todos nuestros datos. Entonces, a datos personales también, por supuesto. Ahora, No caer en la tendencia de querer publicar todo eh, para que nos vean. Mostrábamos hace poco un caso en el que estaban en una operación, digamos, secreta para transportar un misil y las personas que estaban involucradas en eso se tomaban las fotos y las subían a sus redes sociales. O sea, los periodistas muchas veces actuamos así ingenuamente. Entonces la tecnología nos da los bloqueos o las claves para acceder también. ahora allí, Martín, la irrupción de Internet cambió la ecuación económica de los medios de comunicación. No solamente en la era digital en términos de era, sino también en términos de negocio y produjo grandes crisis de ingresos, lo que facilitó una suerte de censura indirecta a partir de un mayor poder de los gobiernos y de las empresas para aplicar premios y castigos atados a la conducta editorial. ¿Qué anticuerpos deben desarrollar las redacciones para cumplir con esa misión fiscalizadora que tienen los medios y poder continuar en sus denuncias de la corrupción? Sí, a ver, es una gestión muy difícil porque eso depende mucho de cada medio, de la espalda que tenga ese medio, pero las presiones son muy fuertes. Lo conocemos en todos los países latinoamericanos, en Argentina en particular, que es el que más conozco, es constante. La influencia de los gobiernos en la economía hoy de los medios es muy superior a la que nunca antes haya existido, a pesar de que existen vías, y eso es una de los anticuerpos que plantearía en tu respuesta, que hay vías para empezar a depender más de la audiencia que de los anunciantes, en definitiva, que cuando el gobierno se convierte en principal anunciante pasa a tener un poder enorme, independientemente ya de los factores autoritarios que puedan aplicarse y que en algunos países son dramáticos, ya este factor más silencioso, ¿no? de ser el financista en las sombras de los principales medios, es un factor muy grave. Por eso buscar mecanismos para entender el negocio y entender por dónde se puede construir una lealtad desde esa audiencia a la que uno sirve y por ende con información que valga la pena para que esas audiencias nos financien y se conviertan en un anticuerpo justamente de las presiones políticas, es uno de los aspectos que marcaría para tu pregunta. Invertir mucho en investigación, tener equipos, unidades de investigación activas es vital, y esto cuesta en el tiempo actual porque hay mucha presión justamente por resultados, por productividad, ¿no? Por tener mucha producción todo el tiempo y sin embargo tener una persona que se dedique una semana, un mes o 6 a tratar de probar un dato puede no ser en apariencia rentable, pero es vital justamente para construir ese puente y esa relevancia que nos permita tener una audiencia de la que depender y no estar expuestos a las presiones del gobierno. Y otro último aspecto muy breve que sí marcaría es hacer docencia. La docencia con los periodistas jóvenes es clave para que entiendan que no hay un orden natural de las cosas que impide investigar o que impide ir a fondo más allá de la mera información. Creo que es muy importante formar generaciones de periodistas que tengan la investigación como una meta. Ana Lucía, la cantidad de información que a diario circula en las redes, información y desinformación,
ha motivado que haya diferentes iniciativas que promueven precisamente la verificación del discurso y todas las alternativas de chequeo, y todas son iniciativas loables y hay un movimiento muy grande en América Latina sobre el tema, pero va a ser imposible verificar todo, incluso con la ayuda de los ciudadanos. Frente a la desinformación, este es uno de los retos que enfrentan hoy los editores en las redacciones. ¿Cómo abordar ese proceso dentro de una sala de redacción hoy? Yo creo que Martín dio una palabra clave y es la capacitación y empezar por los más jóvenes. O sea, hay muchas formas. Es imposible combatir la desinformación. Es tanta que no alcanzamos ni siquiera a registrarla toda. Y nos tenemos que centrar en cuestiones específicas. Cada medio debe tener unas prioridades, cada periodista debe tener unas prioridades y ahí es a donde debe apuntar. Pero cuando uno quiere fomentar la cultura de la verificación, eso suena, sí, ay no, tan bonito, pero ¿cómo se hace? Y empezar con los más jóvenes, empezar mostrándoles los caminos y creando y propiciando esos espacios de discusión, los espacios en los que se dan herramientas prácticas. Los periodistas, ya lo dije antes, somos muy reacios, por lo menos en mi experiencia, no solo como periodista, sino también como docente, que muchos años, a que nos digan cómo hacer las cosas y a trabajar con método. De alguna manera, nos parece que esos son camisas de fuerza y estamos acostumbrados a que así se hace y así lo voy a seguir haciendo. Y cuando uno trata de cambiar algo, eso vienen unas discusiones y unos desgastes. Entonces, cuando uno empieza con las generaciones jóvenes, primero lo están incorporando desde chiquitos, desde pequeñitos, a sus prácticas, de manera que eso va a ser normal en su desempeño, digamos, en el oficio periodístico. Segundo, no está enfrentando esas barreras que causan tanto descontento en la redacción y mal ambiente. Pero también hay que trabajar, por supuesto, con los mayorcitos. Eh, yo creo que hay que mostrarle a la gente las ventajas. Más que decirle hay que hacerlo, es, venga, ensayemos y va a ver lo que usted va a ganar en esto. Como decía Martín antes, la desinformación, datos verificados, datos que no sean solo opiniones, fuentes distintas. Hay ese montón de fuentes que no hemos identificado nunca Y, porque no tienen la capacidad de lobby de las otras. claro, ahí hay otro factor que se suma a esta complejidad y es el papel de los ciudadanos que hoy en día andan súper conectados y son capaces de mostrar en tiempo real lo que está sucediendo. Y esto es clave y ha sido clave para mostrar realidades que en algunos momentos se quieren ocultar. En Estados Unidos es evidente, por ejemplo, con las situaciones y denuncias de abuso policial. Pero ¿cómo integrar estos aportes en América Latina al periodismo sin perder rigurosidad, Martín? Sí, hay que asumir que esa es una nueva realidad. No comparto la idea un poco del lugar común de que hoy todos somos periodistas y que cualquiera con un teléfono móvil puede convertirse en periodista, pero sabemos que eso está y basta entrar al sitio web de cualquiera de los medios más o menos relevantes de América Latina y vamos a encontrar infinidad de noticias basadas en cosas que han surgido de la publicación de una persona común con un teléfono grabando, sacando una foto o tuiteando. En algunos países eso puede ser muy relevante para sacar a la luz realidades que se quieren ocultar y creo que es muy válido. Lo hemos visto, por ejemplo, en Irán recientemente, ¿no? El poder de la comunicación del ciudadano común respecto de las presiones que desde el poder se tratan de ejercer para evitar que eso se conozca. Pero creo que como
yendo a la pregunta un poco, ¿qué podemos hacer para integrarlo? Yo creo que nosotros debemos ponerle contexto a esa información y no podemos quedarnos en el facilismo de simplemente ser reproductores de la información que se produce en la sociedad y que se difunde a partir generalmente de redes sociales. Y creo que ahí tenemos un papel muy relevante, que es trabajar esa información cruda, porque en definitiva no es tan distinto a lo que en otras épocas circulaba por otras vías, es información cruda sobre la que nosotros podemos aplicar contexto, podemos aplicar verificación, podemos, cuando es relevante y alguien descubrió una verdad que debe ser contada o una temática que nos debería preocupar, bueno, ocuparnos y asociarnos, si se quiere, con esa información que partió desde un ciudadano común. Creo que ahí hay todo un terreno en el que tenemos que trabajar, y es una herramienta más. Si lo tomamos como una herramienta más, lo veo positivo. Bueno, ya estamos sobre el tiempo acordado con la audiencia y por eso de forma muy breve les voy a pedir dos últimas reflexiones sobre las siguientes preguntas que van dirigidas a los dos. Comencemos contigo, Ana Lucía. Hay gobernantes en América Latina que están atacando directamente a los medios de comunicación y a los periodistas. En México, AMLO tiene una rueda de prensa semanal y casi que en su rueda de prensa diaria está estigmatizando a periodistas de investigación que hacen su trabajo, como lo ha hecho con varios colegas, entre otros con Carmen Aristegui, aliada de Conectas. Bukele en El Salvador ha atacado a medios señalándolos de evadir impuestos o de lavar dinero. En Guatemala, el director del periódico, José Rubén Zamora, fue detenido en un proceso con muchas dudas y bueno, la lista sigue en la región. ¿Cómo pueden sobrevivir los medios y editores en medio de tantas presiones, Ana Lucía? Yo creo que una de las claves para sobrevivir en medio de tantas presiones es trabajar en equipo, es trabajar con aliados, es más allá, digamos, de publicarle la historia al periodista o de denunciar lo que están haciendo los gobiernos, porque eso finalmente empieza como a no tener un efecto en muchos casos. Hay que mandarle un mensaje al periodista que se está exponiendo de que no está solo, de que hay un montón de colegas dispuestos a ayudarle con esas rutas, digamos, de escape, con el apoyo psicológico, con las herramientas tecnológicas, pero sobre todo que se está amplificando la denuncia de lo que está sucediendo, porque cuando todo como que se queda en un pedacito, no tiene el impacto. Para eso sirve también la tecnología, para ampliar el impacto de lo que se está denunciando. Y yo creo que esos mensajes son muy poderosos. Aprender a trabajar en equipo, a trabajar en red, a entender que no somos competidores en muchos casos. Claro, la competencia tiene que servir y tiene que seguir, pero cuando se trata de defender el periodismo, porque es que una sociedad sin periodismo es una sociedad muerta. Es una sociedad silenciada, engañada, es una sociedad que no es capaz de, o sea, que no tiene herramientas e información para poder tomar mejores decisiones. Nosotros no tomamos las decisiones por ellos, pero la gente tiene derecho a conocer para poder ejercer sus deberes y sus derechos ciudadanos. Entonces, ese mensaje de unión, de solidaridad, creo que es clave en este momento. Martín, la Sí, misma pregunta para ti. ¿Cómo sí, sobrevivir ahí? yo coincido con todo lo que dijo recién Ana Lucía, el trabajo en redes y especialmente exponerlos a los políticos, buscar la forma, y por supuesto que no desconozco que hay países donde esa exposición de aquel político, de aquel gobierno que presiona de manera indebida a la prensa, hay países donde, bueno, exponerlo implica correr riesgos hasta de la propia vida, ¿no? En otros países no llega a esos límites, pero tiene otro tipo de riesgos, quizás más económicos, profesionales o personales, pero no tan graves. Creo que exponerlo es una obligación y bueno, por todas las formas posibles. A ver, en algunos casos exponerlo implicará tratar de que haya redes periodísticas del exterior que lo conozcan y lo puedan difundir y puedan ayudar a crear una conciencia, y en otros países significará también, bueno,
darle a la audiencia, contarle ese tipo de presiones a las que está sometida la prensa y el periodismo y por qué los gobiernos quieren silenciar a la prensa. O sea, creo que es central esta idea de que se conozca, de exponer al político que está tratando de coartar la libertad de expresión. Y para eso es muy importante que existan agrupaciones, organizaciones internacionales de todo tipo, de profesionales, de empresas, que puedan ayudar a que esta red de información circule y sirva de protección de alguna manera para medios y para periodistas expuestos. Yo quisiera añadir una cosita pequeñita ahí, y es, no se nos puede olvidar que uno de los aspectos más preocupantes es que las fuentes también están siendo intimidadas. A las fuentes las están en varios países amenazando para que no hablen. Entonces, también dentro de todo esto, nosotros tenemos que pensar en estrategias de cómo proteger a las fuentes. Finalmente, lo que importa no es quién lo dice, sino lo que dice y las pruebas que nos entrega. Entonces, tenemos que afinar esas técnicas de no vamos a publicar declaraciones, sino hechos, porque ese factor de la intimidación a las fuentes me parece que está jugando cada vez más en contra. Ahora, Martín, ya para cerrar, te pediría una última reflexión sobre lo siguiente. El programa de formación intensiva de editores de Conectas, que llega en este momento a su tercera edición, supone grandes retos para formar editores cada vez más orientados a pensar como líderes de redacción. ¿Por qué es importante participar en este programa en un momento como el actual? Mira, voy a marcar dos cosas para ser conciso. Una primera es que es un espacio donde reafirmar los valores periodísticos compartidos, pero no solamente reafirmarlos, sino cómo adaptarlos a estas presiones de las que estamos hablando, que tiene que ver con lo político y que tiene que ver también con el cambio dramático en la forma de circulación de la información y en el negocio de los medios de comunicación. Entonces, cómo ser un periodista ético a cargo de una redacción en medio de este vendaval, ¿no? No quedarnos solamente no quedamos solamente en el deber ser, sino en bajarlo a la tierra. Y un factor humano que destaco muchísimo de los años que llevo compartiendo esta experiencia es esa posibilidad de juntarnos y vernos la cara durante 15 días con profesionales de distintas nacionalidades, de distintos países, de distintas realidades, que nos enriquecen muchas veces, tanto como los temas centrales de discusión de las cátedras, esa interacción y esa red que ayuda a construir un poco lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? Este vínculo que nos protege de las presiones innobles a las que estamos sometidos. Ana Lucía, la misma pregunta. ¿Por qué es importante participar hoy en un programa como este? A ver, coincido plenamente con lo que dice Martín, de volver, digamos, a lo básico y de compartir con los colegas, que es muy enriquecedor. Y creo que un punto adicional que me parece fundamental es que son 15 días o 2 semanas en las que estamos alejados de las redacciones y estamos concentrados en la reflexión sobre el oficio, en la reflexión sobre el por qué lo hacemos y cómo lo deberíamos hacer. No cada uno aislado, sino en conjunto con otras personas que viven realidades similares y al mismo tiempo realidades distintas. Ese momento de reflexión que tan pocas veces tenemos en el ejercicio diario por la velocidad, por la presión, es fundamental, porque eso es lo que nos va a dar herramientas para actuar mejor. Y esto es un taller para editores. No se nos debe olvidar que los editores somos de alguna manera acompañantes y guías de los equipos periodísticos que tenemos a cargo. De manera que cuando podemos reflexionar y buscar herramientas prácticas sobre cómo actuar mejor, eso se va a reflejar en el equipo y ese equipo
va a producir esas informaciones que estamos queriendo producir de mayor calidad para justamente hacerles frente a estas situaciones, digamos, atemorizantes que están enrareciendo el entorno en el que nos desenvolvemos. Bueno, para quienes están interesados en participar de este programa de formación de editores y de líderes de las redacciones, pueden entrar a la página editores.conectas con doble N y es el final, editores.conectas.org, y ahí encuentran toda la información. Este tipo de conversaciones con Martín Rodríguez Yebra, con Ana Lucía Duque, a las que les doy muchas gracias por participar en esta conversación, con Juan Luis Sánchez, con Mar Cabra, con Juanita León, con Nelson Freddy Padilla y con Mari Baron, son parte cotidiana del ejercicio que tenemos durante 15 días en Bogotá. Le agradezco a Horacio y a la CIP por permitir este espacio de conversación. Solo de nuevo refuerzo, quedan muy pocos días para que se inscriban a la Cátedra de Editores Conectas Mari Baron. No lo dejen para último minuto, hay un formulario y unas cartas que hay que completar allí y tengan presente que hay becas parciales para que puedan participar. Horacio, te doy la palabra. Muchísimas gracias por este espacio. Bien, muchas gracias, Carlos Eduardo. Muchas gracias a Ana Lucía, Martín y a ti por su tiempo. Pero yo les quiero robar todavía un minutito porque me gustaría hacerles una pregunta de curiosidad y bastante rápido. ¿Qué piensan del cambio de manos de Twitter? Y esto me viene porque leo que hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo hacer para que la gente identifique un periodista de una persona del común? Y ahora, entre los cambios que está proponiendo Elon Musk, es crear una cuenta para cuentas verificadas y cobrar $6, $8, no me acuerdo cuánto, por esta suscripción. Entonces yo, antes de abandonar, antes de terminar este panel, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, si no te molesta, Carlos Eduardo, una opinión. ¿Qué les parece este cambio tan fascinante, diría yo, que estamos viendo en el Twitter? ¿Y cuál creen ustedes que va a ser el desenvolvimiento de este cambio? Bueno, comienzo yo refiriéndome un poco a la traición que los fundadores de Twitter han tenido con su audiencia, ¿no? Y lo cual deja en evidencia que las promesas de libertad total y de amor eterno que ofrecen las tecnológicas, algunas de ellas con las que trabajamos, mientras sean fieles a esa promesa, pues cambia en la medida en que el dinero llega y obviamente eso pervierte totalmente la ecuación del sentido noble con que muchos de estos espacios han sido creados. Yo veo con muchísima preocupación la plutocracia detrás de una plataforma con tanta influencia, tan vasta a nivel global y tan influyente. No sé, Martín, ¿cómo lo ves y Ana Lucía? Sí, coincido, creo que una red con semejante nivel de influencia y en la que participa, quizás no tan ultramasivo para el público común, pero sí donde los formadores de opinión generalmente interactúan tanto, que eso caiga en manos de un magnate cuyas intenciones desconocemos, pero claramente no parecieran ir por el lado de fomentar o aumentar la libertad de expresión, y que empiezan casi con una primera medida con esta idea de cobrar por identificar como un usuario reconocido, la famosa tilde azul, me genera una preocupación. Por supuesto que es muy pronto para hacer un juicio terminante, pero me genera una preocupación de hacia dónde puede derivar la dinámica de Twitter en manos de Elon Musk. Yo también me pregunto, o sea, coincido con lo que dicen Martín y Carlos Eduardo, y me pregunto cómo se va a certificar cuáles son esas cuentas verificadas, es decir, cuáles son esos criterios y quién lo va a hacer, porque ahí pienso que hay un venenito. No creo que, como decimos nosotros, de eso tan bueno den tanto. Entonces, es un mundo en el que todavía no sabemos qué va a pasar. A lo mejor nos da una sorpresa, pero a uno le da la sensación de que esto es un negocio más.
y vamos a ver hasta dónde llega. Bien, muchas gracias a los tres. La grabación de esta sesión va a estar al final del día en nuestra página de YouTube y se la compartiremos también a Carlos Eduardo y los colegas de Conectas para que la puedan distribuir. Y deseo la mejor de la suerte con el curso de Martin Baron, la cátedra Martin Baron, que seguro va a ser un éxito, y los felicito nuevamente por su trabajo. Hasta luego a los tres, hasta luego a toda la audiencia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.